Bienvenidos a este podcast sobre la Edad Moderna, donde lo presentaremos Federico Torres Andrés y Luca Alcoba. Comencemos. El comienzo de la Edad Moderna. La Edad Moderna no tiene una fecha en específico de cuándo comenzó, sino que se toma como punto de referencia la caída de Constantinopla a manos de los otomanos en 1453 o el descubrimiento de América en 1492. Otra forma de analizar el inicio de este periodo es como lo estableció el suizo Jacob Burckhardt, que decía que el comienzo de la modernidad tenía que ver con el desarrollo de dos movimientos culturales relacionados y de gran influencia. Por un lado la filosofía humanista y por otro la recuperación de la estética grecorromana. El rechazo de los recién llegados. En el siglo XV, los burgueses ricos comenzaron a integrarse a la corteza, comprando títulos nobiliarios y tomaron el aspecto de los miembros de los sectores más privilegiados. Así recibieron el nombre de nobles de toga o togados, debido a la vestimenta que comenzaron a usar. En los siglos posteriores, los nobles hereditarios cuestionaron el ingreso de los burgueses. Los sectores populares estaban integrados por personas que dependían de su trabajo y no tenían riquezas, por ejemplo, campesinos y trabajadores de ciudades. A partir del siglo XV, los gobiernos municipales comenzaron a cobrarles tributos, por los que muchos se endeudaron y tuvieron que pedir créditos a comerciantes y financistas. Con el transcurso del tiempo, el monto fue aumentando respecto a lo que habían pedido, por lo que no lograban reunir el dinero, haciendo que los campesinos no puedan pagarlo y así perdieran sus tierras. Los habitantes de las aldeas cambiaron sus horas de ocio por jornadas extensas laborales. El humanismo. Este se desarrolló en los siglos XV y XVI por Florentino Nicolás Maquiavelo. Él fue el primero en pensar que la política debería estar completamente separada de la religión y de la moral. También, en su libro El Príncipe, introduce la idea de la razón de Estado, que dice que ninguna limitación religiosa debe obstaculizar al gobierno. Una nueva concepción del universo. Nicolás Copérnico era un polaco que se destacó como estudioso de cuerpos celestes, aportando la teoría heliocéntrica, que se basa en que la Tierra gira alrededor del Sol y en torno a sí misma. Esta misma resultaba peligrosa en ese momento porque contradecía la teoría geocéntrica, que era la que sostenía la Iglesia Católica. Consistía en que la Tierra era el centro del universo y que todos los cuerpos celestes giraban alrededor de la Tierra. Las conclusiones de Copérnico influyeron en científicos posteriores como Galileo Galilei, que con la invención del telescopio pudo comprobar la teoría del polaco, aunque fue obligado a retractarse públicamente de su obra por presiones de la Iglesia. La Reforma Protestante. Con la Edad Moderna, la Iglesia perdió poder y también su autoridad en la religión, debido a un movimiento que dividió a la Europa cristiana, la Reforma Protestante. Martín Lutero. Martín Lutero fue un teólogo alemán que fue el que inició la Reforma. Él, en 1517, se pronuncia públicamente en contra de la venta de las indulgencias. Le resultaba que no tenían ningún fundamento bíblico, era inmoral y suponía abuso de poder por parte de la Iglesia. El emperador y el papa le ordenaron que se retractara, pero no lo hizo. La Revolución Industrial. Esta se desarrolló en Inglaterra, cuando en las ciudades más importantes se empiezan a usar máquinas para los trabajos. Por el impacto social aparece la burguesía, que termina de consolidarse como clase dominante. La clase obrera nace y a cambio de un sueldo eran sus fuerzas de trabajo. La economía se divide en centros y periferias, es decir, países que se ubicaban en el centro de la producción y otros periféricos alejados prevían todo lo que el centro necesitaba. Las causas de la revolución industrial. Primero, en el siglo XVI en Gran Bretaña se produjeron una serie de cambios que dieron paso a la revolución agrícola. Esta revolución fue posible por la introducción de diversas innovaciones en la actividad agrícola. Por un lado, se estableció una nueva rotación de cultivos más flexible. La tierra se dividía en 3/3, dos usaban para el cultivo y uno quedaba en descanso por un tiempo. Aunque después se empezó a usar un nuevo sistema de cultivos. Se alternaba el cultivo de cereales con el de plantas forrajeras. Así alimentaban al ganado y enriquecían la tierra. Por otro lado, el uso del hierro como materia prima para la fabricación de arados y las mejoras introducidas en las sembradoras permitieron reducir el trabajo de los campesinos. Otras innovaciones fueron el empleo de caballos y cría de ganado de engorde. En Inglaterra, con el objetivo de mejorar el rendimiento del suelo y explotarlo de forma más intensiva, se inició un proceso de cercamiento de tierras. Las tierras comunales pasaron a ser propiedad privada de los terratenientes. Estos se encargaron de la modernización y mecanización. En 1760 se dictaron unas leyes que hicieron obligatorios los cercamientos de tierras. Y la otra causa es la expansión del comercio.
A la par de los cambios antes mencionados de la actividad agrícola, se produjo un aumento del comercio, que impulsó la elaboración de manufacturas. Este proceso condujo a la consolidación de un mercado consumidor, tanto a nivel interno como en el exterior. La expansión mercantil permitió que los comerciantes incrementaran sus ganancias, que luego invertían en la producción industrial. Las consecuencias. La primera es el crecimiento demográfico y urbanización. Las empresas agropecuarias desplegaron una organización en criterios capitalistas, que aumentó las ofertas de alimentos, causando un crecimiento de la población. Las transformaciones productivas en el campo dieron paso a un proceso expulsivo donde muchos campesinos migraron. Esto contribuyó al desarrollo de la urbanización. La segunda es la industrialización y acumulación de capitales. Hubo muchos factores en el campo que permitieron generar un proceso de acumulación de capitales, como los cercamientos, la liberación de siervos y la incorporación de criterios netamente mercantiles en la producción agraria. La ampliación de volúmenes de capital se produjo por lucrativos intercambios que Inglaterra hacía en sus mercados coloniales. La conquista europea de América. En los últimos siglos de la Edad Media, los europeos comerciaban constantemente con Oriente, pero la caída de Constantinopla colapsó rutas comerciales tradicionales, haciendo que se busque otra vía para llegar a Asia. Los primeros en encontrar una nueva ruta fueron los portugueses. Los españoles, con las intenciones de rivalizarse con los portugueses, aceptaron la propuesta de Cristóbal Colón. En vez de llegar a Asia por otro camino, logró brindarle a España el descubrimiento de un nuevo continente, América. La expansión ultramarina de España. Los reyes católicos emprendieron una expansión ultramarina para explotar los recursos de otros lugares y difundir la fe cristiana. Obviamente, todo estaba relacionado a la rivalidad con Portugal. Así, Colón pudo hacer que la corona castellana se interesara en su proyecto. La conquista y sus protagonistas. Los reinos europeos consideraban que las tierras descubiertas les correspondían a ellos por ser los primeros cristianos en llegar. La exploración de América fue la meta para España y Portugal. Al tomar la posesión de un lugar, el país conquistador se lo consideraba metrópoli de los lugares conquistados. Actuaba como el centro de decisiones con respecto al territorio. En España, la conquista se hizo en nombre de la cruz y la espada. El absolutismo fue una forma de gobierno y régimen político típico del antiguo régimen. Su ideología decía que el rey no estuviera sujeto a ninguna limitación. Este también proclamaba que el monarca era el Estado, por lo que él decidía todos los poderes públicos y estaban subordinados a sus consideraciones. Este comenzó a finales de la Edad Media, que la tendencia a concentrar todos los poderes fue producto del desprestigio del papado y la iglesia. Su economía era mayoritariamente mercantil, regida por el rey. Y su sociedad se dividía en tres estados: el clero, la nobleza y el pueblo llano. La doble revolución, que es la revolución industrial y la francesa. La revolución industrial y la francesa fueron de las más importantes en el continente europeo, ya que estas significaron un conjunto de transformaciones sociales, políticas y económicas que permitieron consolidar la transición del modo feudal al capitalista. La Revolución Francesa. Esta comenzó en 1789 en Francia. Provocó la ruptura del sistema político y social tradicional de Europa. Dicho movimiento tuvo consecuencias no solo en Francia. Una de las causas fue el descontento de los campesinos frente a las cargas impositivas que recibían. Otras también fueron la situación política deteriorada, que decía que solo la nobleza podía ocupar los puestos políticos y militares de mayor importancia. También la crisis económica y la situación política, que era que el rey no tenía personalidad. Los estados generales. Eran una asamblea que se reunía en momentos de crisis y que los representantes de los tres estados le decían sus necesidades a la corona. El rey convocó a los tres estados para pedirles un aumento de impuestos, pero los representantes del tercer estado aprovecharon para pedirles el voto individual. El rey y los otros estados rechazaron el pedido, así que el tercer estado se retiró de los estados generales y formó una asamblea nacional. Luego, el rey quiso disolver la Asamblea Nacional, pero el 14 de julio de 1789, los sectores populares de París asaltaron la Bastilla. Después, la Asamblea Nacional se transformó en constituyente, proclamó la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano y sancionó la Constitución de 1791. Esta creó la monarquía parlamentaria y una asamblea legislativa que es la encargada de sancionar leyes. Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano. Este se hizo en agosto de 1789 y sus principales características fueron que habla de la igualdad de los seres humanos y de algunos derechos, como la vida, la libertad y la búsqueda de felicidad. Está en contra de las ideas del absolutismo monárquico. Dice que el poder no proviene de Dios, sino de los ciudadanos. La Convención. El rey Luis fue ejecutado a la guillotina en 1792. El directorio. Era un poder ejecutivo de 5 miembros, pero en 1799
Napoleón Bonaparte hizo un golpe de estado que los derrocó. Para muchos, este fue el fin de la Revolución Francesa. El Imperio Napoleónico comenzó en 1804 hasta 1815.